Hola, buenas, soy Fernando, bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy vamos a preparar papardelle a la putanesca. Esta receta es el típico plato de pasta con tomate, pero con un poco más de gracia. Puede parecer una boloñesa, pero no lleva carne. Está hecho con aceitunas, alcaparras, anchoa y lomos de atún. Por cierto, hablando de boloñesa, tengo una receta sin carne que está muy buena. En las próximas semanas voy a subir un vídeo explicándolo todo. Aunque eso es otro tema, que me voy por las ramas. Vamos a empezar haciendo la pasta. Para no repetir el proceso os voy a dejar el link de mi primer vídeo de pasta y cuando tengamos las placas de pasta vamos a cortarlas a cuchillo a lo largo, haciendo unos tallarines más anchos de lo normal, unos 2 centímetros aproximadamente. Para la salsa vamos a escaldar, pelar y despepitar 500 gramos de tomate. Lo vamos a cortar y lo vamos a rehogar en una sartén con un diente de ajo picado y un poco de aceite. Estoy yendo un poco rápido en la explicación porque son cosas que ya hemos hecho en otros vídeos, aunque si tenéis alguna duda podéis revisar el vídeo de la salsa de tomate. Primero vamos a rehogar el ajo y antes de que coja color añadimos el tomate hasta que este pierda el agua de vegetación. Mientras tanto vamos a hervir la pasta fresca 2 o 3 minutos. Cuando el sofrito esté listo lo vamos a añadir y a fuego medio alto vamos a saltearla ligeramente. Vamos a servir la pasta en un plato y vamos a añadir los encurtidos, la albahaca y el atún. Si queréis un toque picante podéis añadir un poco de chile fresco o pimentón picante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like y compartir. Recordad que tenéis los ingredientes y el escandallo en la cajita de información y en mi página web, y que podéis encontrarme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como Spanish Guy Cooking. Si hacéis la receta, etiquetadme y utilizaré el hashtag SGC15 y hasta la semana que viene. ¡Adiós!